Imainaya Kasanki, mis yuntas del Tahuantinsuyo. Hoy les traigo un video sobre los dioses de la mitología inca. Muchos de sus dioses también eran adoptados de otras culturas que ellos conquistaban. Incluso de comparar un dios con otro dios, y si estos tenían un gran parentesco en su historia, lo reconocían como el mismo dios, solo que con diferentes nombres. Hoy yo les mostraré los 4 dioses más importantes de la cultura inca. Sin nada más que decir, que empiece el video. Huiracocha. También llamado el dios de los báculos o de las varas, es una divinidad del universo, que abarca la idea de un general, dios creador. Se cree que interviene en tiempos de crisis, pero también es visto como un héroe cultural. Su figura central está en la portada del sol en Tiwanaku, alrededor del año 1580 a.C. Cuando los invasores españoles llegaron al Tahuantinsuyo, para explicar a la gente, cobriza, sobre el concepto de su dios cristiano, utilizaron a su favor el nombre de Huiracocha. Según la mitología, Huiracocha decide crear el mundo, pero este era un lugar oscuro y solitario. Entonces decide crear a un gran pájaro de oro y fuego, para que alumbrara el mundo, y lo nombró Inti. Entonces el dios Huiracocha crea a los primeros seres vivientes, estos eran gigantes, con el tiempo muchos de ellos se aliaron a fuerzas malignas, y se rebelaron en contra de Huiracocha destruyendo su creación. Huiracocha enojado manda como castigo, un fuerte diluvio a todo el mundo, para limpiar la tierra de todo lo maligno que cometieron, y convirtiendo a los gigantes en piedras. Después Huiracocha crea una ave de plata y luz, para que alumbrara en las noches, y controle sus aguas, y la nombró Quilla. Ya que decidió crear de nuevo, una nueva vida. De las piedras del mundo talla, a las criaturas del cielo, de la tierra, de las aguas, y a la humanidad. Luego de un tiempo, Huiracocha va al mundo saliendo del lago Titicaca, como un pobre hombre anciano con barba y piel blanca, para ver de cómo se comportaba la humanidad. En su largo camino llegó al mar, donde desapareció dejando espuma en su camino, para regresar a las estrellas. De ahí donde obtiene su nombre, que proviene de 2 palabras quichuas. Huira, significa grasa, y cocha, que significa extensión de agua. Así que la traducción vendría siendo, grasa del mar, o espuma del mar. También se cree que fue Huiracocha quien dio las siguientes normas para la humanidad, los cuales son, Ama Sua, Ama Yuya, Ama Quijya, y Ama Sipik. Los cuales significan no robar, no mentir, no vagar, y no matar, este último no es tan mencionado en la actualidad. Pachamama. Es una diosa totémica, representada por el planeta Tierra, a la que ofrecen regalos en muchas ceremonias agrícolas del Tahuantinsuyo. Pachamama es el núcleo del sistema de creencias, entre muchos países de Abya Yala. La divinidad de la Pachamama, Madre Tierra, representa a la Tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, como tampoco solo la naturaleza, es todo en su conjunto. No está localizada en un lugar, pero se concentra en manantiales, vertientes, o apachetas. Es una deidad inmediata y cotidiana, que actúa por presencia y con la cual se dialoga, ya sea pidiéndole sustento, o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra, y por todo lo que nos provee. Pachamama, no es tanto una deidad creadora, sino protectora y proveedora. Cobija a los seres humanos, las plantas, y a los animales. Posibilita la vida, y favorece la fecundidad, y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la Puna Meridional, está obligado a ofrendar a la Pachamama parte de lo que recibe. No solo en los momentos y sitios predeterminados por el ritual sino, en todos los acontecimientos culturales significativos, configurándose así una suerte de reciprocidad. Sin embargo, si se la trata mal, si se la olvida, o si se la ofende, puede provocar enfermedades, sequías, terremotos, huaicos, inundaciones, etc. Entre las ofrendas que le daban, eran acompañados con frutas, hojas de coca, choclo, chicha, y el sacrificio de un animal, que haya sido bien tratado, y también al mismo tiempo, dándoles oraciones, entre un perdón y agradecimiento. Luego es esparcida su sangre en la tierra y cubierta con ella. Antes de tomar un sobro de chicha, es costumbre chorrear un poco, como muestra de agradecimiento a la Pachamama. Su figura es tan poderosa, que los invasores españoles la equipararon con la Virgen María. Mitología. Pachamama es esposa de Pachacamac, él es el creador del todo y representado con el universo.
Cuando los incas llegaron a las costas, adoptaron este dios y lo entendieron como otro nombre de dios Huiracocha. Según su historia, Pachamama era acosada y atormentada por el hermano de Pachacamac, llamado Wacom, que era al igual que él un dios creador. Muy a diferente de su hermano, y por el odio que le tenía, crea criaturas horribles, a las entidades malignas, y también es culpable de querer distorsionar a la humanidad. Wacom, que es representado como un hombre en fuego, con garras, rostro de puma, y muy veloz. Aunque carecía de músculos y huesos. Enfrenta a su hermano para casarse con Pachamama. Wacom pierde. Pachamama y Pachacamac tienen dos hijos gemelos, niño y niña, que fueron llamados Huilcacuna, traducido sería, los sagrados. Wacom, aún con odio, llega a matar las formas físicas humanas, de su hermano, y de Pachamama cortándoles las cabezas. Entonces Wacom engaña a sus hijos, diciéndoles, que se fueron a otros lugares, dándoles a entender que los abandonaron. Ellos dudaron de eso, y se fugaron de él, poniéndole una trampa. Wacom quiere encontrarlos y sube al cerro más grande, imitando la voz de Pachamama, para atraerlos. Pero cae por causa de un terremoto, y queda enterrado, atrapado en el Ucupacha. Los gemelos se convirtieron después, en el sol, y en la luna. Inti. Es un nombre en puquina, que luego sería adaptado al quichua. Inti, no estaba solo en su reinado. Estaba casado con su hermana, la luna, con quien compartía una igualdad de rango en la corte celestial. La luna era conocida bajo el nombre de Quilla. Inti estaba adscrito el fervor religioso de los varones por tratarse de una deidad masculino, lo contrario de su hermana, pero era igual venerado tanto por hombres como por mujeres. Los incas adoraban a Inti, porque sabían que el sol, daba mediante su energía, alimento fotosintético a sus tierras. Convirtieron al sol su deidad protectora particular. El sol era el origen y el progenitor de los Ailus reales, y del Inca en sí. Se fundaron templos del sol en todo el imperio, siendo el más importante el de Cuzco, llamado Coricancha. Inti, era el dios sol, fuente de toda riqueza. Se le consideraba además el ancestro directo del Inca, que como su representante, gobernaba con poder absoluto sobre el Tahuantinsuyo. En su nombre, se hacía celebraciones, donde el Inca mandaba al Cusco, bailarines, músicos, y soldados de todas partes del imperio, a celebrar el Inti Raymi, que significa, fiesta del sol, donde se le ofrecían música, y sacrificios de animales, que luego serían consumidos por los panacas y los participantes, de la misma manera que a la Pachamama. Según la mitología, Inti, fue quien sacó de las aguas del lago Titicaca, a Manco Cápac, y a Mama Ocllo, quienes se estaban ahogando. Inti, al sacarlos les entrega una vara de oro, y les pide que donde se hunda, ahí formarán una gran ciudad. Manco Cápac y Mama Ocllo trataron por todas partes, incluso probando en ríos, pero la vara de oro ni se sumergía en el agua. Intentaron en muchos lugares, hasta que se llegó a hundir en el cerro de Guanacauri. Allí fundaron la ciudad del Cusco. También se cuenta que Inti se le presenta a Pachacutic, lo cual tendría un enfrentamiento con los chancas, que quería tomar el control del Cusco. Pachacutic ora a los Apus para que pueda ganar la guerra. En eso se le presenta Inti en forma de un hombre que emanaba luz, teniendo en su cabeza 3 cuernos dorados, como tributo a su gran poder. En la cintura tenía una serpiente, y en sus hombros, caras de felinos. Pachacutic se asusta de su presencia, entonces, Inti le dice: no temas, hijo, que yo he venido a ayudarte, pues escuché tu oración hacia mí, y porque siempre me has adorado, te cumpliré tu gloria de esta lucha. En un tazón de piedra que en su interior había agua. Inti le hace ver en el agua a la lucha, y su victoria que tendrá contra los chancas. Pachacutic al ver todo eso, se desmaya, sin antes escuchar la voz de Inti diciéndole: no te olvides de adorarme siempre, y que después de tu victoria, me dedicaras un sacrificio de llama en mi nombre. Al despertarse Pachacutic, cree que todo fue un sueño. Cuando empezó la guerra, se le vino a la mente lo que vio ayer, y poniendo su fe en ello, pudo derrotar a los chancas. Pachacutic agradeció mucho al sol. Y cumplió lo que le dijo Inti: lo adoro, y sacrificó una llama en su nombre. Quilla es la hermana y esposa de Inti, hija de Huiracocha y Pachamama. Representaba el matrimonio, y el ciclo menstrual. La luna, acompañaba a Inti en igualdad de rango en la corte celestial. Madre del firmamento, marca las épocas de las cosechas, asumía la protección de todo el universo femenino.
Fue concebida en forma de una mujer hermosa, y sus templos fueron atendidos por sacerdotisas dedicadas a la diosa Quilla. Estaba adscrito el fervor religioso de las mujeres, las que formaban el núcleo de sus fieles seguidoras, ya que nadie mejor que ella podía comprender sus deseos y temores, y darles el amparo buscado. Por ello, se hace una celebración, nombrado Quilla Raimi, fiesta de la luna, que se basa en la fortaleza femenina en el mundo, como el Día de la Mujer, celebrado el 21 de septiembre. La plata se vinculó con la luna, y en sus templos habían objetos de ese metal. Era importante para calcular el paso del tiempo, y el calendario, porque muchos rituales se basaban en el calendario lunar, y se ajustaban para que coincidieran con el año solar. Se hacía una celebración, que toma como protagonista a la luna, llamado Ayamarcae Quilla, que vendría a significar al castellano luna que recoge a los muertos. Se celebraba la fiesta solemne de conmemoración de los difuntos con llantos, cantos fúnebres y música plañidera. Coincide con el mes de noviembre, día 2. Se solía visitar las tumbas de los parientes, y en casos también desenterraban a sus muertos. Dejándoles alimentos y bebidas, fabricaban las grandes botijas para la chicha, y en cada casa se preparaba en abundancia esta bebida, dejándola fermentar para el mes siguiente. Mitología. Un mito que rodeaba a la luna, era dar explicación de las manchas oscuras de la luna. Se creía que un zorro se enamoró de Quilla debido a su belleza, pero cuando él se elevó hacia el cielo, ella lo apretó contra su cuerpo, produciendo dos parches. Por otro lado, los incas temían también a los eclipses lunares, ya que creían que durante el eclipse, un espíritu maligno con forma de animal, estaba atacando a Quilla. En consecuencia, la gente intentaría ahuyentar a los animales arrojando piedras, gesticulando y haciendo el mayor ruido posible, con cantos, instrumentos y gritos de batalla. Creían que si el espíritu maligno lograba su objetivo, entonces el mundo quedaría en la oscuridad. Esta tradición continuó después de que los incas se convirtieron al catolicismo por los invasores españoles, que utilizaron para su beneficio. Los habitantes mostraron gran respeto hacia la luna. Los españoles, cuando descubrieron que la gente podían predecir por medio de sus calendarios, cuando ocurrirían los eclipses lunares, como los solares, quedaron totalmente sorprendidos. ¿Pero ustedes qué van a saber, concha tu madre? ¿Ah? ¿Qué van a saber, pues? ¿Ah? ¡Ga! También se creía que Mama Quilla lloraba lágrimas de plata cada vez que se sentía triste. Como ya dije, es un metal que identifica a la mujer, por ello la Colla, esposa del Inca, vestía con adornos de plata, y utilizaba una corona también de plata. Bueno mis yuntas, ese es todo el vídeo por hoy, espero que les haya gustado. Se despida su compatriota Tahuantinsuyo, Yaguar Kunturi. Y como siempre les hago recordar, de cuidar y proteger nuestra flora y a los animales, porque junto a nosotros, somos hijos de la gran Pachamama. Hasta la próxima, mis yuntas.